Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Casa del Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto, bueno, también bienvenidos a los que nos se conectan a través de las redes de Signos Media, entiendo que se está transmitiendo a las redes del IBC. Es un gusto estar aquí para la presentación de nuestro proyecto Voces Construyendo País, una iniciativa en alianza con el Instituto Bartolomé de las Casas. Este proyecto nace de la preocupación concreta sobre el deterioro de la vida democrática en el Perú que hemos todos presenciado en los últimos años, que se ve reflejado en una crisis política ya prolongada, una desconfianza muy extendida hacia las instituciones, representaciones débiles y una fragmentación que impide construir horizontes compartidos. A eso, por supuesto, las brechas territoriales, que son muy sentidas fuera de Lima, las desigualdades persistentes y una conversación pública que ciertamente está dominada por la coyuntura y la inmediatez. En ese sentido, la iniciativa que estamos presentando busca aportar evidencia, reflexión y articulación a través de cada uno de estos ejes. Para ello, el Instituto de Estudios Peruanos ha podido producir una serie de evidencias rigurosas sobre algunos de los problemas más importantes del Perú de hoy, que presentaremos en la sesión de hoy. En un segundo punto, un segundo componente de este proyecto tiene que ver con la apertura de espacios de diálogo público informado, sobre los que también Rolando Ames en unos minutos les dará más detalles. Y finalmente, la importancia de la articulación de las instituciones que cumplen un rol fundamental en la vida democrática del país. La academia, la sociedad civil y, por supuesto, la iglesia. Esta alianza responde a esta convicción, por supuesto, y reúne a instituciones con distintas trayectorias, pero que se complementan muy bien en este periodo crítico para la historia del país. En ese sentido, en esta sesión vamos a poder presentarles una serie de dosieres temáticos sobre asuntos decisivos para esta campaña electoral y para el primer año que se viene por delante tras el cambio de gobierno. Temas como el Estado, los recursos naturales, las economías ilegales, los derechos humanos, la juventud, la pobreza y la seguridad alimentaria. También presentaremos dosieres a nivel macrorregional, que presenten las preocupaciones y los climas políticos que son distintos a los de la ciudad de Lima, en la Amazonía, el norte, el centro o el sur del Perú. Y finalmente presentaremos como novedad, como primicia, la encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, el área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, sobre varios indicadores de cómo se ha sentido este repliegue democrático y cuáles son las soluciones hacia adelante en el contexto de la campaña electoral. No me voy a adelantar a eso, pero claramente tanto en los dosieres como en la encuesta de opinión van a encontrar información muy valiosa para alimentar la discusión que se abre de aquí a la primera vuelta y también en lo que toque de la segunda vuelta. Buscamos trascender la reacción coyuntural, como comprenderán. Buscamos no centrarnos en las preguntas cotidianas que se le hacen a los candidatos y a los partidos políticos, sino hablar de ese escenario complejo en que nos toca movernos en las próximas semanas. En ese sentido, quiero agradecer la presencia del IBC como aliado en este proyecto. Voy a darle la palabra a Rolando Ames para que pueda dar unas palabras de introducción y al equipo del Instituto de Estudios Peruanos que ha estado detrás de la consolidación de información para tanto los dosieres regionales como para la encuesta que hemos aplicado. Así que agradeciéndole su presencia, sin más le doy la palabra a Rolando Ames por el Instituto Bartolomé de las Casas. Bien, buenos días, un gusto estar aquí y seguramente voy a ser reiterativo en expresar la satisfacción que ha sido para nosotros el que una iniciativa que propusimos al comienzo, así casi como tomando café, de si no podríamos hacer algo juntos para que el análisis más fino de una situación tan crítica como la del Perú pudiera llegar a otros públicos, ha terminado convertida en un proyecto con su nombre, etcétera, etcétera. Y de eso efectivamente
me tocará hablar breve desde la experiencia del Bartolomé de las Casas. Nuestro trabajo es un trabajo de acompañamiento, de escucha y de contribución a la mejor formación, tanto al nivel de profesionales de sectores medios, pero tiene mayor énfasis hacia los sectores populares que son los más originarios y numerosos del país aún hoy. Cuando la Iglesia Católica se replanteó su misión en el Concilio Vaticano II en los años 60, percibió más a plenitud que su misión tiene como eje generar fraternidad en esta historia humana y no en el más allá, del cual no podemos saber mucho, ni lo pretendemos. Este es el proceso que ha vuelto con vigor ahora, retomando la teología latinoamericana con los dos últimos papas, el argentino Francisco y el que se nacionalizó peruano, León XIV. Entonces, desde este trabajo de reflexión y acompañamiento y valoración de la necesidad de la coherencia ética para que los procesos de cambio social rematen en lo que se aspira, un mundo más justo, etc. Estamos evidentemente muy mal. Para nosotros, seguramente para todos los presentes, es muy claro que sobre todo si hablamos en términos de cómo avanza el mundo y qué le pasa al Perú, esta crisis aparece para nosotros, para mí personalmente, para asumirlo en singular, como la más grave de nuestra historia, porque es una crisis que nos lleva muy inmediatamente a retroceder en ese plano global en el que estamos obligadamente insertos. Pero esto no es percibido así por la mayoría en la encuesta de la que luego hablaremos y que será uno de los centros de la reunión. La gente no lo ve. Y esas son las pruebas que nos alientan a pensar que hemos hecho bien tomando esta decisión. Nuestro aporte ha sido proponer a grupos de jóvenes, a mujeres, a gente de regiones postergadas que hacen trabajos de calidad técnica y son éticos, que se visibilicen, ¿no? Consideramos fundamental que esos sectores se visibilicen porque algo que podría decir en una frase, somos testigos de que allí abajo, en los sectores populares más golpeados, suele haber más prácticas de fraternidad, siempre precarias por el contexto de desconfianza general que reina en el país, pero son hechos reales y alguna de las, en realidad las dos experiencias de reunión, de conversatorio que hemos hecho con los profesionales del Bartolomé de las Casas de un lado y con los públicos que nosotros hemos sugerido, han sido bien interesantes para darnos cuenta que ahí hay un cuita, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Estábamos seguros del valor pedagógico del encuentro, pero ahora estamos evolucionando a percibir lo interesante del diálogo y por eso la palabra conversatorio ganó consenso para titular así nuestro flyer. Sobre los conversatorios mismos, en segunda entrada. Hemos tenido dos ya. Uno en el sur andino ha sido una experiencia evidentemente buscada, pero también muy interesante y queremos que sea significativa de lo que buscamos. Empezar por la región más polémica,
en algunos sectores de Lima más temida. Y claro, como siempre ocurre cuando nos encontramos con los seres humanos cara a cara, las realidades son mucho más complejas e irreductibles a simplismos. Pero bien, entonces, por ejemplo, hemos tenido la experiencia en Juliaca de al mismo tiempo escuchar hablar a una señora cuya hija había sido asesinada en los acontecimientos de enero del 23 y hablar, sin embargo, eh, con indignación de lo ocurrido, con firmeza de pelear porque haya justicia, pero sin el trauma de la venganza marcando su pensamiento. Terminó cantando una canción que había compuesto para su hija. Y en esa misma reunión, en Cusco, pudimos escuchar a especialistas agrarios, a ingenieros agrarios, hablando de proyectos de desarrollo agrario con énfasis naturalmente en el cuidado medioambiental, pero entonces con un ojo puesto en el mundo global, en la misma región, en el mismo lugar. Y unas palabras ahora sobre el segundo encuentro, que fue en Lima y que nos reunió con la directiva de la plataforma metropolitana de las ollas comunes. Y ese es un caso sumamente interesante para la experiencia que estamos viviendo, porque ahí encontramos una realidad de, algunos hablan incluso de movimiento social, en todo caso de organización de agentes populares que han sido capaces de ser tan eficaces en responder ellas mismas a su problema de hambre, que un Estado que las trata mal, que desconfía, una municipalidad, no solo la metropolitana de Lima, sino en general la mayor parte de las distritales que temen a estos grupos organizados, han terminado aceptando que tienen que financiarlos. Naturalmente el financiamiento es precario, pero es una escuela no solo para buscar comida, para buscar apoyo, sino para vivir un poco más humanamente, ¿no? Donde las madres de familia cuentan la experiencia muy importante que es discutir la educación de los hijos o que es discutir la posibilidad de emprendimientos económicos para ellas o de resistencia al machismo de los esposos que no entienden por qué diablos se van de la casa. Entonces, creo que allí ya paso a mi último punto. Aquí parece que no hay un moderador autoritario, entonces aprovecho. En mi tercer punto quería referirme al sueño, sin duda, bien sueño por el momento, pero tratar de que estas realidades y los conceptos, las fórmulas con las que los nombramos y la reflexión que hacemos, pase pues a jugar en las grandes ligas. Es decir, que una conciencia de que sí es factible la solidaridad, que sí es factible la acción colectiva equilibrada, pase a ser real en la agencia, en la macroagencia del país. Entonces, claro, hay especialistas, amigos, que dicen con toda razón que el daño que hemos sufrido como país, la mezcla de corrupción y de ineficacia es tan grande que para eso habrá que esperar unos 5 años, ya se empieza casi a discutir cuántos años nos vamos a necesitar para. Bueno, creo que lo importante es que, primero, que sí sea una aspiración en nosotros, el que se comprenda y se conozca más de cerca esta pluralidad social del Perú y de Lima, ¿no? Lima, donde 41% de gente está amenazada, o no está amenazada, vive con menor nutrición de la que querrían,
Sin embargo, produce un fenómeno de autoayuda importante y podría ser mejor tratada y podría producir formas de inclusión mucho más democráticas. Bueno, pero voy al punto final. No hay que esperar 5 años porque tenemos elecciones en días y entonces a veces también pues, la historia nos muestra la importancia del instante. Y estamos en un momento en que me permito cerrar con un comentario de mi total responsabilidad y de buen deseo. El deseo de que ojalá la segunda vuelta, nuestros 4 siguientes encuentros van a ser en la segunda vuelta. Aquí estamos hablando de lo que vamos a hacer inmediatamente. Ojalá nos abran a una institucionalidad donde estén las dos tendencias político-culturales que hay ahora. Una tendencia que es más sensible porque lo vive, a que vive mal y que necesita que lo atiendan y que lo escuchen y que lo respeten, ¿no? Y que no lo terruqueen y que comprende que el crecimiento es indispensable, pero quiere las dos cosas, versus una tendencia que cree que en este momento, ante el miedo que reina, lo más práctico es prometer el orden y imitar el clima cultural que tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, y que es evidentemente una realidad latinoamericana y un enorme peligro para América Latina. Entonces hay dos tendencias. Si esas dos tendencias estuvieran dentro de la institucionalidad política, no repetiríamos el extremo de estos 5 años, donde ha sido posible que desde el comienzo casi, ¿no? Un 75% de rechazo, sin embargo, esas instituciones representativas negocien todos sus intereses particulares en base a una alianza entre derechas e izquierdas, los dos grandes partidos de la elección del 2021, de los cuales ya nos olvidamos, porque es así, porque las realidades sociales no las captamos, porque no somos preparados para entender que los humanos vivimos dentro de marcos estructurados. Ahora sí me está mirando con más fuerza de lo que digo, Jorge, lo siento y termino. Gracias. Gracias, Rolando. Ahora sí vamos a pasar a la presentación de los hallazgos, tanto de los dosieres temáticos que vamos a compartir en unos minutos más. Algunos ya los tienen en sus manos. Así que le doy la palabra a Marisabel Remí, investigadora principal del IEP. Gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos acompañan. Nuestro trabajo efectivamente ha sido avanzar en proponer a la sociedad elementos de una agenda de discusión sobre el país. Y lo estamos haciendo a través de 3 elementos que voy a presentar telegráficamente. Uno son 6 dossiers temáticos. Los temas los propusieron en reuniones previas con el IBC, 5 dossiers macrorregionales y una pequeña nota de la importancia de escuchar, de la importancia que tiene para todos nosotros. El primer dossier temático nos lleva al tema elaborado por Rosana Barrantes de los recursos naturales, desarrollo y territorio. Todos sabemos que somos un país de una enorme riqueza natural, uno de los de mayor variedad en el mundo, y en nuestras exportaciones hoy generan se basan en recursos naturales en más del 70%. Sin embargo, la riqueza que generan no ha introducido en el país un desarrollo homogéneo ni un bienestar generalizado, que sí existe en otros países también basados en la explotación de recursos naturales, Canadá, en fin. La autora identifica 3 razones para esta traba. La primera, la dependencia estructural. Sacamos, exportamos sin desarrollar sectores con mayor valor agregado. Por lo tanto, hay 70% de personas que tienen que generar su autoempleo porque el dinamismo de la economía no les llega. Una falla redistributiva. El canon tiene una orientación territorial y no por necesidad.
y una alta debilidad institucional. Según el Banco Mundial, de 100 puntos, el Perú alcanzó 47 porque no logra implementar las políticas públicas que decide, una débil capacidad administrativa y pésima provisión de servicios. La autora nos recuerda que tenemos una oportunidad para cambiar con el cambio de matriz energética. No es, el cobre y otros minerales van a seguir subiendo de precio y podríamos reformar el sistema de transferencias, invertir en capital humano en las regiones extractivas, diversificar la base productiva y aprovechar la oportunidad o no, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Segundo dossier nos habla efectivamente de, complementando el anterior, pobreza y crisis, y el tema central es que el PBI per cápita en el país ha logrado ya desde el 2023 alcanzar al 99% del nivel que tuvo antes de la pandemia. Hemos crecido, hemos alcanzado nuestro nivel de crecimiento y, sin embargo, la pobreza que subió con la pandemia no baja, sino que ha subido. Y esto por algunas razones coyunturales, como la inflación que ha atacado principalmente a los alimentos, pero también porque la abrupta caída de ingresos con la pandemia y cierre de actividades liquidó capital de trabajo, etcétera, clientes de mucha gente que no tiene acceso a recursos financieros o lo tiene a través del gota a gota arriesgando la vida. Que aumenta el PBI y no reduce la pobreza, quiere decir que incrementa la desigualdad. Un punto especial, lo mencionó Rolando, es que la inseguridad alimentaria ha aumentado. Hoy en día, 41% de los peruanos vive en inseguridad alimentaria. En el año 2012 era 17%. Por ello, 33% de peruanos no le alcanza la plata para comer adecuadamente y entonces 33.7% de nuestros niños tienen anemia. El Estado hace cosas un montón, programa aquí, ollita, comedor, platita, PAE, etcétera, agricultura familiar acá, pero no acá, en fin, pero nada coordinado y no hay un responsable, alguien que diga cómo estamos llevando adelante la política de alimentación. No hay un ente rector de la alimentación y creo que eso es grave y es más grave porque no se discute para nada para las elecciones. Lo que se discute es nuestro tercer dossier temático, que son economías ilegales y inseguridad ciudadana. Y aquí todos sabemos todos los datos atroces del número de crímenes, etcétera, pero lo que introduce Rodrigo Gil en su documento es que recordar que los actores ilegales lo que están haciendo es regulando comportamientos territoriales, es decir, organizan, compiten con el Estado en organizar la vida de la gente. Usted sale, no sale a tal hora, a tal negocio, cierra tal negocio, etcétera. Y entonces van generando una gobernanza criminal de los territorios con una enorme capacidad económica que les permite sostener corrupción, violencia y penetración creciente institucional. La importancia de estas economías ilegales hoy es también su creciente interconexión con circuitos legales, porque tienen que blanquear pedazos de su cadena. En algún momento pasan por un banco, en algún momento compran, etcétera, ¿no? Esta gobernanza criminal que no actúa en ausencia del Estado, sino en interacción con el Estado, no es un tema solo policial, ¿no? Y entonces, si bien en el contexto electoral esta gobernanza criminal induce a amplios sectores a decir hay que tener medidas punitivas y ya, en realidad necesitamos saber en los programas, y lo vemos poco, ¿no? ¿Quién coordina? Nuevamente, así como decía el ente rector de alimentación, ¿quién coordina el tema de seguridad ciudadana? ¿Qué instrumentos para que todos los que coordinen hagan lo mismo? ¿Cómo evaluar resultados y sobre todo cómo garantizar salvaguardas frente a la captura institucional por la economía, las economías ilegales, ¿no?
La contraparte de esto es lo que también mencionó Rolando Ames, y son los temas de impunidad frente al atropello de derechos humanos que efectivamente nos fue pedido por varias regiones. La autora Francesca Uccelli ha ilustrado el problema de derechos humanos con 3 casos. Uno, asesinato y acoso a los defensores ambientales. Delincuentes quieren controlar un territorio, la comunidad se opone, matan al dirigente, matan a otros, se acabó la oposición y hay control territorial. Víctimas de la represión a las movilizaciones de los ciudadanos que defendieron su voto en diciembre 2022 y violaciones sexuales a niñas indígenas. Todos estos casos con impunidad. Nadie está sujeto a la justicia. Y lo que agrega es que todos tienen un patrón común. La impunidad se afirma sobre todo con un sesgo étnico y territorial. Este se asocia a un problema antiguo, una ciudadanía diferenciada, una ciudadanía con desigual distribución de poder, pero hoy se agrava en este contexto de inseguridad, precisamente en el cual los temas de defensa de derechos humanos aparecen como debilidad del Estado y se busca todo lo contrario de fortalecerlos, se busca desplazarlos si la gente está tan asustada por la inseguridad que empieza a aceptar este tipo de propuestas. Todo esto, mucho de esto apela al Estado. También tenemos un dossier sobre el Estado que lo estamos viendo como déficit de eficacia, de transparencia y de una descentralización con orden o de una descentralización desordenada. Lo que más muestra, digamos, el Estado ha crecido y ha crecido mucho en el territorio, es muy caro, tiene una enorme cobertura, pero lo ha hecho sin sostener calidad. Creo que el ejemplo más claro es el de la educación. La matrícula neta primaria alcanza casi al 100%, 98.5% de los niños, mientras que la calidad educativa muestra que solo 32.8% de ellos entiende lo que leen. Esa enorme brecha entre tengo una escuela, pero los niños no aprenden, no la vemos, ¿no es cierto? No estamos evaluando el Estado de acuerdo a sus logros o a la calidad de los servicios, ¿no? La corrupción, conocemos mucho los datos, pero el aporte que da, y esto lo trabajó sobre todo Jorge Morel, la corrupción es una dimensión del desempeño estatal, cuando hay servicios malos, colas largas, etcétera, para acceder a un servicio, ahí se empieza a normalizar el pago de una coima, póngame a mí primero, y la sociedad en su conjunto a aceptar la presencia de corrupción amplia, sin eficacia, sin transparencia y sin una descentralización y organización territorial con orden. La expansión estatal no se convierte en bienestar, sino se convierte en gasto. El último tiene que ver con la democracia y nos preguntamos por el futuro de la democracia que dentro de 12 días está en manos de los jóvenes. 6.700.000 electores jóvenes emitirán su voto este 12 de abril. De ellos, 2,5 millones lo harán por primera vez. Pero lo que encontramos en el Perú, esto es un trabajo de Mariana Eguren, que está acá con nosotros, y Ricardo Cuenca, encontramos este cuadro terrible, este gráfico terrible, y es que el interés por la democracia en los menores de 24 años, 18, 24 años, el amarillo va subiendo desde 2014, si no me equivoco, es el primer dato, hasta 2026, va subiendo el interés. Sin embargo, la confianza en las instituciones de la democracia va bajando. La intersección entre un interés creciente en la política y una decepción creciente en la democracia corre el riesgo de traducirse en opciones autoritarias. La respuesta a esto no es electoral.
La respuesta a esto, y esto está muy trabajado en el texto, es educativa. No estamos educando jóvenes para la democracia. En resumen, rápidamente, no se trata de más Estado o menos Estado, se trata de tener un Estado con calidad evaluado por resultados, aquello que recibe la gente y no solo por su gasto. Hay que, además, todo muestra que se necesitan definir los mecanismos de gobernanza, es decir, quién está a cargo, quién es el rector, quién es responsable y cómo maneja mecanismos para que efectivamente se pueda implementar la política definida. Alimentación, seguridad, calidad del agua, las cosas que tiene la gente no son sectoriales, son intersectoriales, digamos, y eso no está resuelto en el Estado peruano. Nuestra economía camina, pero no se diversifica y por lo tanto no incluye a la mayoría de gente y creo que tenemos que conquistar el futuro de la democracia con educación para los jóvenes. ¿Qué podemos decir de nuestros estudios macrorregionales? En fin, en general ha habido grandes transformaciones y sin embargo seguimos con un altísimo centralismo que se resiente en todas las regiones, particularmente en el sur. La región Lima-Callao no termina de articularse, no tiene una gestión de mega ciudad y por lo tanto funciona a pedazos con mucho crecimiento, pero mucha pobreza y muchos problemas de hambre. La macrorregión norte, la más clara macrorregión, creo que es la que más nos permite hablar de macrorregión porque tiene dinámicas de crecimiento muy semejantes a un lado y dinámicas de pobreza muy semejantes en su propia sierra, que podría manejarse como un gran territorio. Es un conjunto de departamentos que no logra coordinar suficientemente y vive estas paradojas de una costa agroexportadora y una creciente minería ilegal en la sierra. Y entonces está territorialmente rota en departamentos y en sus dinámicas sociales y económicas rota también longitudinalmente de costa a sierra. La macrorregión amazónica, por su lado, no ha logrado todavía enfrentar el desafío del agotamiento del largo ciclo petrolero, aunque empiezan a haber nuevos polos económicos en ascenso, Ucayali, San Martín, nuevas actividades económicas, nueva distribución del territorio, nuevas identidades territoriales y tiene una sociedad civil no muy articulada, pero dinámica, y lo que es muy interesante son los nuevos dinamismos indígenas en la Amazonía. Y voy terminando con la macrorregión centro, nunca fue como macrorregión muy articulada, tiene una fuerte desigualdad interna, conviven Ica y Huancavelica, uno de los mayores puntos de desarrollo, uno de los mayores puntos de pobreza en el país. Si bien Junín sigue siendo un eje articulador, hay nuevas relaciones territoriales por el ascenso económico y poblacional de su propia selva, con nuevos crecimientos que no habían sido esperados. Y tenemos la macrorregión sur con una historia común, pero nuevamente sin un nivel de gestión de administración territorial. Tenemos en Lima, en el norte, en el sur, la ausencia de algo que gestione estos espacios grandes que sí están articulados y que sí se necesitan unos a otros. En el sur encontramos un fuerte sentido anticentralista, un novedosísimo dinamismo económico, incluso de sus economías más pequeñas, y sin embargo una agenda grande aún de desigualdad con pobreza extrema entre población rural e indígena. Y mantiene un reclamo fuerte, y que esto es histórico, por reorientar el Estado hacia progreso y desarrollo en todo el país y no solo en el centro, ¿no? Quiero dar, para terminar, una nota sobre la importancia de escuchar, ya lo mencionó Rolando, solo una palabra, con solo 2
foros macrorregionales a los que hemos asistido, nos mostramos que miramos poco algo muy valioso que son iniciativas de sociedad. En esta situación confusa, compleja del Estado y de la política, sí contamos con sociedad que por lo menos levanta un poco el piso. Rolando recordó en el Foro del Sur todos los temas impresionantes de gestión de recursos hídricos y en Lima Metropolitana esa experiencia fabulosa de las ollas comunes. Y entonces, como digo, ojalá contemos con Estado pronto, pero al menos creo que podemos todavía contar con sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y finalmente vamos a darle la palabra a Patricia Zárate, investigadora principal del IEP y jefa del área de estudios de opinión, que nos va a presentar la encuesta de opinión que llevamos adelante para el proyecto que nos concierne. La encuesta tiene datos que abarcan una gran cantidad de temas, ciertamente en torno a las falencias, debilidades del Estado y la democracia en estos 5 años, pero también temas que pueden interesar en torno a los escenarios de segunda vuelta, y creo que hemos podido levantar información fresca de interés para los periodistas y para el público que nos encuentra en esta sesión. Así que, Pati, te doy la palabra. Muchas gracias al equipo del IBC, al equipo del IEP también por encargarnos esta encuesta. Ha sido un gusto realmente para nosotros hacerlo desde el área de estudios de opinión. Es más, ayer lo comentaba, sin decirles qué encuesta era, lo comentaba en un grupo donde había unos politólogos y le digo, qué maravilla, que después de un día de tanto problema, ver que mi muestra en una encuesta salió tan perfecta. O sea, ponderada y sin veo la base real y la base ponderada y es casi lo mismo. O sea, muy bien. Estoy metodológicamente muy contenta con esto y también por los temas, porque son temas que creo que son necesarios. Demoró el campo, a diferencia de nuestras encuestas de opinión, porque era una encuesta larga que demoró 17 minutos. Entonces se hizo entre el 27 de febrero y el 18 de marzo de este año, o sea, hace un poco más de 10 días, a 1.203 personas en todos los departamentos del país, en 154 provincias y 426 distritos. Es un poco el estilo de las encuestas que solemos hacer en el IEP para los estudios de opinión, o sea, muy dispersa, ¿no? Para empezar, nosotros hemos en la encuesta y en el informe que ustedes verán desde la próxima semana en la web, nosotros ponemos algunos datos que ya teníamos de nuestras encuestas anteriores para compararlo con los resultados de esta encuesta. En octubre de 2021, la mayoría decía que la situación política era regular, 49% a la mitad, ¿no? Ni muy buena y buena, era poquito, era 7%, pero ahora ese poquito es la mitad, es 3.5%. O sea, para que vean el cambio. Y muy mala ha pasado de octubre de 2021, cuando todavía teníamos al presidente que la gente eligió, pasó de muy mala de 14% a 38%. O sea, es un cambio bien importante. Cuando se le pregunta a la gente, todo este cambio de presidentes que hemos tenido, porque ya saben que ya teníamos hasta Balcázar, ¿no? ¿Cuánto afecta a nuestra democracia? La mayoría contundentemente dice mucho. Si uno suma el mucho y algo es 74, pero solo el mucho es 64%, es un montón. Si lo vemos por macrozona, no, macrozona acá no tiene tanto efecto, sino por edad y por nivel socioeconómico, los niveles más altos son los que están más preocupados, los más jóvenes también, y más las mujeres que los hombres, y sobre todo en el Perú urbano y en Lima. En la zona rural no tanto, en el nivel socioeconómico D tampoco es tanto, en los mayores, en los de 50 a más tampoco es tanto. Sin embargo, cuando yo reparo en lo de 50 más, hay muchos datos que ustedes van a tener toda la comparación cuando vean el informe, pero he sacado algunos. Cuando comparamos esta crisis de ahorita con las que hubo antes, por ejemplo, terrorismo, hiperinflación, COVID, ¿no? Comparamos esto, más grave, lo dice el 34%, los otros 35% igual de grave y menos grave el 28%. Pero acá nuevamente voy a las edades, porque a mí me ha sorprendido, porque la generación, o sea, el grupo de 50 años a más, que está en la encuesta, ¿no? Que es el grupo mayor, te dice
que esta de acá es más grave que la anterior. Y esa gente de 50 más vivió terrorismo, vivió todo. Vivimos Alan García, vivimos Fujimori, vivimos terrorismo, vivimos todo. Entonces, yo pensaría que no sería tan alto en los mayores, pero sí es muy importante porque creo que a diferencia de antes, sí, a diferencia, acá hay menos esperanza que la que se tenía antes. Teníamos la crisis y podíamos salir. No sé, habría que ver qué es lo que impacta en estas personas mayores. Y en el caso también en el nivel más alto, en los niveles más altos hay una mayoría que dice que es igual de grave o menos grave. No es tan alto el que dice que es más grave esta. Como ustedes saben, nosotros hace poco, la semana pasada nomás, hemos presentado los resultados del Barómetro de las Américas para Perú. Regularmente el área de estudios de opinión repite las preguntas del barómetro en sus estudios. En este caso, hemos hecho la misma pregunta que hacemos siempre, la pregunta clásica: ¿prefiere la democracia como régimen de gobierno? Y la tendencia se mantiene. Siempre ha sido, Perú está siempre por debajo del promedio latinoamericano, pero lo que hemos encontrado perdón, acá hay un error porque se ha metido, pero es igualito. La última ronda del barómetro y la que es la de marzo es igual, no cambia. Tampoco cambia lo de la satisfacción. Lo de la satisfacción con la democracia, con el funcionamiento de la democracia, empezó con su declive desde 2014. ¿No? El punto más alto fue durante el gobierno de Humala, que está en el 52%, cuando a los 7 meses que salió elegido Humala, que ahí se midió, y luego empieza a bajar con todos los siguientes gobiernos, y ya desde 2021 ya había bajado. ¿No? Desde el año 2021, esa fue antes de la primera vuelta de 2021 fue el campo, y en 2023 igual, y miren, la de marzo, la de ahora, la que hemos hecho con el IBC, nos dice que solo el 16% está satisfecho con la forma en que funciona la democracia. Igual que lo que hemos medido en el 2025, o sea, de 18 a 16 no hay ningún cambio significativo importante. A ver, y todo ese contexto se da en parte también por la baja confianza interpersonal, que lo vemos tanto en el barómetro como en la encuesta mundial de valores, pero si ustedes ven acá también una baja confianza en general en todas las instituciones. Como suele suceder, casi siempre está por encima la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Como decía Julio Kotler, la cruz y la espada es el rollo peruano de siempre. La cruz y la espada lo marca al país, ¿no? Y están ahí. La cruz y la espada en ese orden. La Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, luego viene RENIEC, que es uno de los organismos electorales que despierta mayor confianza, las iglesias evangélicas, luego la OMPE y el jurado, antes que la policía, y luego al final están las municipales distritales, los gobiernos regionales y partidos políticos. Es decir, todas los que son autoridades electas, lo que tiene que ver con política. Eso es lo que tiene una menor confianza, o lo que despierta una menor confianza en las personas. Acá solo estoy tomando un dato de la confianza en las Fuerzas Armadas por macrozona, porque se mantiene el hecho de que en la macrozona sur hay una mayor desconfianza. Y eso se acrecentó después de las protestas y de la represión y la muerte de todos los peruanos, de lo que ya sabemos, ¿no? Todo este tema ha marcado al sur y lo sigue marcando. Creo, no he revisado los datos donde veo confianza en Fuerzas Armadas por macrozona, pero yo creo que era un poco más alto en el 2023. Creo que ya superaba el 60% la baja confianza. Pero no es poco. O sea, todos confían un montón, del sur no. ¿Saben qué? Ustedes pueden confiar, pero a nosotros nos han matado gente. Entonces, es diferente. Y bueno, en los niveles socioeconómicos más altos también. Es más alto en los niveles más altos, la confianza en las Fuerzas Armadas, en el DE es igual. O sea, 47 y 51 estadísticamente es lo mismo. Ahí no cambia. Ahora, ¿cuál es el problema que le afecta a la gente? Nos salió también el barómetro, nos sale regularmente, es la seguridad. La seguridad gana por goleada a todos, pero luego está la economía, la corrupción, la política, la educación, transporte. Sin embargo, una cosa es el Perú como un todo y otra es si lo vemos por las zonas del país. Y como vemos en Lima metropolitana es altísimo, pero en cambio ya en Lima el norte ya es un poco menos,
Pero ya vemos el centro, el sur y oriente. Para este gráfico he resumido algunas de las categorías que estaban antes. Como ustedes ven acá está muy disperso, pero acá las he juntado para juntar corrupción con política, porque están entrelazados, y he juntado también todos los servicios, educación, salud, transporte, todo eso lo he juntado como una sola cosa. Pero como ustedes ven, fuera de Lima es más alto el tema de servicios, es más alto el tema de economía, sobre todo en Oriente, y en el centro, que además son las macrozonas más chiquitas, donde hay en el centro, pese a los polos, que, como decía Marisa, hay mucha pobreza también, ¿no? Entonces, ahí está Huancavelica, por ejemplo, en el centro. Y pasemos a lo que deben discutir los candidatos. Obviamente se mantiene más o menos el mismo orden: la seguridad, la economía, la educación, la salud, porque son temas los candidatos, justo lo hemos visto en los debates también, ¿no? Que les preguntan por eso. Si lo vemos por macrozonas, también es la seguridad en Lima es mucho más alto. En todas las regiones ahí sí supera la seguridad a todos, porque es lo que deben discutir los candidatos, porque a nadie, aunque uno esté lejos, a nadie le conviene que haya inseguridad. Todo el mundo se preocupa por delincuencia. Es más, cuando hemos hecho pruebas piloto, entrevistas a los entrevistados, nos dicen, sí, no, yo vivo bien. Acá no es lo que le afecta, porque la otra pregunta era qué problema le afecta. Acá es que deben discutir los candidatos. Entonces hay una diferencia porque te dicen, sí, yo estoy seguro, pero en el distrito, porque aunque ellos formen parte de un distrito, pero si están en zona rural, le llaman al distrito al centro, ¿no? Al centro del distrito. Entonces, no, yo estoy bien, pero en el distrito sí hay inseguridad y en Lima peor, ¿no? O sea, la gente tiene una idea que Lima, pues es por las noticias, por todo, que Lima está muy mal en temas de inseguridad. Pero acá hay otro tema bien interesante, porque tenemos las mismas oportunidades de desarrollo Lima y las demás regiones del país. ¿Qué tanta diferencia hay? Mucha diferencia, 52%. Luego lo demás es más o menos parecido. Pero si lo vemos por regiones, eh, es, eh, creo que es Lima, es en general, Lima, el norte, el centro, que dice que sí hay mucha diferencia, pero miren el sur y oriente. No sienten que, o sea, siente que hay mucha diferencia, más de 60, pero no es tanta como piensa el resto de la gente. Y los más jóvenes también piensan que hay muchísima diferencia. Sin embargo, las personas de 30 años a más van disminuyendo esa percepción de que hay mucha diferencia en las oportunidades de desarrollo. Uno de los temas, como hemos visto, es la seguridad. No podemos dejar de hablar de eso. Y se le pregunta a las personas qué medidas le parecen importantes para mejorar la seguridad. 3 de cada 4, servicio militar obligatorio. Eso es algo que nos salía también muy fuerte cuando preguntábamos qué cambio en la Constitución querría, y la gente decía, quería cambio en la Constitución para servicio militar obligatorio. Hay toda una idea de que los jóvenes pues están sin valores, perdidos, no sé qué, y bueno, pues mejor que se metan al servicio militar obligatorio antes que hagan otras cosas. Aumentar los estados de emergencia, expulsar a los extranjeros aunque no hayan cometido delitos. O sea, no importa. O sea, no es a lo que expulses a los extranjeros que han cometido delitos, sino aunque no hayan cometido delitos, casi la mitad. Y fomentar el uso de armas, felizmente, es lo menos fuerte, ¿no? Que es un tercio, pero no es la mayoría. Y acá también solo veo la medida pues, más punitiva con los jóvenes, que es restablecer el servicio militar obligatorio por macrozona. Es mayor en Lima, el norte, el centro, el sur y oriente no. Si ustedes han viajado por el sur y por oriente, han visto que en esas zonas también había mucha legua obligatoria, ¿no? Es una cosa muy, muy fuerte, que ya se fue perdiendo. Incluso aunque no era obligatorio, yo recuerdo que hemos viajado y hemos encontrado esos casos en que se los llevaban obligatoriamente, aunque ya no era obligatorio. O sea, es muy fuerte. Y claro, los mayores, los de 30 más, sí, servicio militar obligatorio. Los jóvenes ya no te pases, ¿no? Tampoco es, también es fuerte, pero no tanto, ¿no? Y expulsar a los extranjeros también es muy fuerte el tema en la zona rural. En Lima no. Y acá yo quiero justo mencionar eso, porque
Yo he visto como gente de ciencias sociales decía, no, que cuando ve cosas de Lima dice, no, en cambio el resto del Perú es más, debe ser más abierto, no sé qué. Ay, no, Lima es mucho más moderna y más abierta en muchas cosas, aunque no nos guste pensar así. No, 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 el resto a veces es mucho más cerrado. Acá esto lo demuestra. Expulsar extranjeros, aunque no hayan cometido delitos, más del 50% en zona rural, más del 50% en niveles más bajos, más del 50% con los que tienen educación básica y también con los que tienen un bajo apoyo a la democracia. Entonces, acá, elecciones. Acá hemos comparado una encuesta de 2016 que la hizo GFK con la de ahora. Y como ustedes ven, no cambia el porcentaje, está igualito. De hace 10 años y ahora, si el voto no fuera obligatorio, ¿usted iría a votar? El 54% dice que sí. O sea, es más de la mitad. No, no es una gran mayoría, pero no ha cambiado en los últimos 10 años. Es bien interesante. Cuando vi el dato me pareció así bien interesante. ¿Usted cree que las elecciones pueden mejorar las condiciones de vida de personas como usted? Mucho, solo un 14%. Algo, 31%. O sea, sí, creo que hay solo un 20% que no cree que eso mejore. A lo mejor son quienes dicen no sabe todavía o ninguno en estas elecciones, no sé, pero porque no se ha hecho encuesta sobre voto. Pero sobre todo, es muy fuerte el hecho de que fuera de Lima, en todas las otras zonas, la mayoría dice que poco o nada van a mejorar las condiciones de vida de las personas. Las mujeres también. También las mujeres también en las encuestas electorales han visto que son las que menos se deciden por el voto. Las mujeres también creen que poco o nada va a mejorar. Y las personas de 50 más que ya tienen experiencia, ya tenemos experiencia en cómo en las elecciones anteriores y los cambios que han podido suceder, yo creo que ahí hay una posibilidad de ver esto de las condiciones que pueden mejorar o no. Y la percepción de posibilidad de fraude. Esta pregunta la hace el Jurado Nacional de Elecciones en su perfil del elector desde el año 2010. Solo que en el 2010 la pregunta fue diferente y por eso no la coloco acá. Y la coloco siempre porque incluso gente de los organismos electorales no estaba al tanto de eso, de que regularmente 8 de cada 10 creen que es posible que haya fraude en general. Y esta encuesta ha salido un poco más, pero no creo que haya mucha diferencia estadística no, creo que estadísticamente deben ser iguales, no hemos hecho los intervalos de confianza ahí, pero son similares. Entonces, hay esa permanente desconfianza porque hay mucha desconfianza en el sistema político. Cuando nosotros como IEP hemos preguntado a la gente las razones por las que cree que es posible, no que le decimos si va a haber fraude, sino si es posible, aluden principalmente a la desconfianza en general en todo, a la desconfianza en los políticos, al tema de la corrupción, que es muy fuerte, y en menor medida al desempeño de los organismos electorales. Sí hay gente que alude a la OMP, al jurado, pero es menos, ¿no? Lo que está en nuestras elecciones, lo que está matando un poquito esta confianza es el hecho que la gente ya no confía en la política, en los políticos ni en el sistema político, ¿no? Tomando datos del Barómetro de las Américas, 93% cree que el sistema político debe reformarse o completamente o haciendo cambios mayores. Y acá esta pregunta me pareció bien interesante, no se ha hecho antes en Perú. Si creen, en caso de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinase a favor de un candidato, ¿qué tanto tomaría en cuenta esa opinión para decidir por quién votar? Nada, 48%. Y el resto son porcentajes menores. Una cosa es que el presidente Trump pueda opinar de un tema, pero otra es que uno le haga caso, ¿no? O sea, en Argentina opinó sobre los candidatos. Ahora, ¿la gente le hizo caso? No lo sabemos. No podemos saber eso. Y quizás es la excusa de quienes perdieron. Decir, ay, ¿por qué Trump? No sé, no, eso no está demostrado. Bueno, acá, así es como van a encontrar en el informe, nosotros hacemos los cruces que van a ver de todas las preguntas. En donde sí creen que puede haber una mayor influencia es en Lima, las personas los jóvenes, el grupo de 18 a 29, los niveles socioeconómicos más altos, pero no supera, en ninguno de esos grupos supera pues el 45%. También para quienes la religión
perdón, para quienes el tema religioso es muy importante para su voto, también. En ese caso también piensan que lo de Trump puede ser importante. Y sobre las candidaturas, pensando en todos los candidatos que postulan para presidente, ¿cuántos dirían que son buenos candidatos? 5% es, lo dicen todos, la mayoría, la mitad. O sea, ahí he tenido que juntarlos. En el informe verán todos los casos que decían 1, 1, 3. La mitad dice 3%, todos dice 1% y la mayoría 1%. O sea, lo he sumado porque, para que no extenderme, pero son 5%. O sea, algunos es 67% y ninguno es 24%. Ahora, ¿qué quiere? ¿Alguien que promueva grandes cambios o que garantice estabilidad? Y todavía sigue siendo mayor alguien que promueva grandes cambios. Es un poco de esperanza que hay en quien venga a el tiempo ya. Ya. Pensando en las salidas, ¿ya? ¿Cómo somos los peruanos? Acá de frente voy a las diferencias por macrozona, pensando en las características positivas y las negativas. En las positivas nos decían por lo general que son resilientes, que son emprendedores y que son solidarios. Y en las negativas que son los peruanos somos corruptos, desconfiados y envidiosos. Las otras no las he tomado en cuenta, por ejemplo, porque dice un 2% dice que somos trabajadores, pero es muy poquito. Entonces, para poder comparar por macrozonas, lo pongo así. En general, hay una cosa muy fuerte en todas las zonas, sin mucha diferencia, de que somos resilientes y emprendedores. Solidarios menos, salvo en Oriente. Oriente sí destaca el hecho de que somos solidarios, pero también en Oriente se destaca que somos envidiosos, ¿no? Entonces, creo que eso nos da un panorama de cómo poder trabajar y cómo poder quizá cuando se converse con la ciudadanía o se hacen talleres y entender ese contexto de cómo nos vemos a nosotros mismos para poder apuntar a salidas hacia lo que querríamos hacer o mejorar confianza interpersonal, en fin, todo esto va a afectar obviamente confianza interpersonal y por tanto afecta lo que es el crecimiento del tejido social. ¿Y qué características nos ayudarían a salir de la crisis? El ser emprendedores, el ser resilientes principalmente y el ser solidarios en menor medida, pero sobre todo ser emprendedores. Ahora, ¿es una oda al emprendedurismo? No tanto, porque ¿qué es lo más importante para salir de adelante? El fortalecimiento del Estado en un 37%. O sea, no es altísimo, pero es alto porque se le dan varias opciones. Y también el esfuerzo de la sociedad organizada. O sea, no es, o sea, hablamos de individualismo, es cierto, pero también es cierto que estamos pensando en que el Estado es importante, pero también nosotros organizados, no cada uno por su cuenta. Entonces, y el esfuerzo individual es 14%. Entonces, creo que ese es un punto importante que puede ayudar además a campañas o el trabajo que hagan las organizaciones que nos puedan estar escuchando, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y para mejorar la democracia, principalmente denunciar la corrupción, informarse mejor y estar atento a lo que hacen las autoridades. Es vigilancia, denunciar corrupción, porque esa para la gente es lo que está afectando más la democracia y la política. Y yo creo que me enfoca para no... Sí, la encuesta va a estar a disposición de ustedes muy prontamente. Cualquier detalle adicional lo puede conversar con la jefa de comunicaciones del Instituto de Estudios Peruanos. Quería también mostrarles el sitio web donde se halla los dosieres macrorregionales y temáticos que les hemos mostrado. Vamos a poder verlos. Ahí está. Está en la web del IEP, Voces Construyendo País. El portal está ahí, pueden descargar los dosieres que hemos trabajado y próximamente también va a estar la encuesta de opinión para su consideración. También, como pueden ver en los dosieres impresos, en la parte de atrás se encuentra el QR para que puedan acceder a ellos. Bien, tenemos algunos minutos para consultas, preguntas a nuestros ponentes. Los escucho, por favor. ¿Quién pasa el micrófono? Hola, buenos días, gracias por el informe. Mi pregunta era sobre la religiosidad, que sí entra al cálculo electoral, atendiendo a que hay varios candidatos, para Patricia Zárate, hay varios candidatos, y bueno, para Rolando que está acá,
que están aludiendo al tema religioso, que están aludiendo a algunos símbolos para poder ser elegidos, ¿no? ¿Cuánta incidencia o si han hecho algún tipo de cruce entre las propuestas de estos candidatos y la llegada a jóvenes que no necesariamente podrían estar siguiendo, qué sé yo, este tema? Porque creo con lo que estoy viendo en algunos candidatos que todavía no se puede ver claramente si hay entre los candidatos que hablan de ser de varios símbolos religiosos y el apoyo de los más jóvenes a estas propuestas. Gracias, buenos días. Por favor, quisiera saber qué otras opciones había en la pregunta sobre qué preferían para em, enfrentar los problemas de criminalidad y seguridad, porque las respuestas que hemos visto mayoritariamente eran las autoritarias o las de populismo penal, pero ¿qué otras opciones había que no fueron las elegidas? Gracias. Con respecto a la sociedad, uno de los últimos indicadores era el esfuerzo a una sociedad organizada como ruta para superar la crisis. ¿Existe un desagregado de qué región tiene más este impulso de necesitar o buscar o anhelar una sociedad organizada? Eso, gracias. Perdón. Eran esas opciones, solamente se puso esas opciones de controlar la seguridad. No había otras opciones que yo recuerdo. Yo estuve de vacaciones, pero es así, solo fueron esas opciones. En el caso de es bien difícil decir que en el caso de los jóvenes, a los que les importa lo religioso, o sea, es cierto que hay mayoría de gente, a ver, quizá es la parte que yo no presenté porque ya no había tiempo. Nosotros tenemos una población muy creyente, ¿no? Mayormente católica. Le siguen las otras religiones cristianas. Para una gran mayoría de las personas, la religión es muy importante en su vida. No está subiendo tanto todavía los que dicen que son agnósticos o no tienen ninguna religión o son ateos. Actualmente están en un 13%, no llegan al 14%, pero está aumentando. En general lo que vemos es que aquellos que no tienen ninguna religión son los que suelen ser más liberales, más democráticos, van menos hacia opciones punitivas, o sea, en general, si uno lo ve por religión, no en todas es significativa, pero es bien importante. Ahora, de ahí analizar a los jóvenes es más complicado, ¿no? Entonces, sí es un tema creo que es fuerte, sobre todo nosotros vimos un quiebre en el Barómetro de las Américas, que esta pregunta la hacíamos, la importancia de la religión, ¿no? Entre 2014 y 2016-17, antes de la pandemia, hay un aumento muy fuerte entre los que creen que la religión es muy importante en su vida. No sé si tiene que ver con la conversión, suele ser más fuerte en las religiones cristianas que no son la católica, ¿no? Es porque como un converso, ¿no? La mayoría en Perú era católico, entonces se han ido convirtiendo a religiones evangélicas y entonces tiende a ser más importante la religión en su vida. Eso es lo que te podría decir, no hay un mayor alcance de eso. Alejandro, que estabas viendo lo de organizaciones, ¿en qué zonas, no? Voy a revisarlo y te respondo mientras. ¿Habrá más preguntas? Sí, por favor, ahí acabo. En la pregunta donde se cuestionan la opinión de Donald Trump y si influye en el electorado peruano, ¿qué otros aspectos que por la premura del tiempo no se han mencionado y que cree usted son relevantes mencionar? Por ejemplo,
se menciona que un 63,7 tomaría poco o nada en cuenta esa opinión, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en América Latina, en las elecciones en Argentina, por ejemplo, ¿hay algo más que pueda decirnos de esto? Porque fue bastante poquito lo que nos dijo y el tema es súper interesante, ¿no? Gracias. Para decirle a Alejandro, en general no hay muchas diferencias por macrozona en esa pregunta. O sea, cuando no hay diferencias, que lo van a ver en el informe, ¿no? Todos, cuando hay diferencias, se suele poner en rojito, digamos, las cifras y no hay muchas diferencias por macrozona, es más o menos transversal a todas. Con respecto a lo de Trump, como decía, sí, en general, la mayoría cree que poco o nada, influye poco o nada, o sea, no le harían caso. 64%, poco o nada, ¿no? Yo me fui por el mucho algo, pero el poco o nada es 64%, es lo más alto. O sea, no, la gente no le haría caso y ese poco o nada, hablé primero del mucho algo, que es menos, pero el poco o nada es más fuerte en el Perú urbano, que es mayoría, obviamente mayoría que Lima. Yo creo que en Lima es un perfil bien interesante porque le harían caso grupos que en encuestas de opinión del IEP o zonas donde hay más gente de derecha, ¿no? En Lima, en los niveles más altos. Entonces, bueno, está también a los los que creen que lo religioso es muy importante en el voto también, ¿no? Entonces, los que, por ejemplo, creen que lo religioso es poco o nada importante, casi un 70% dice que no le haría poco o nada de caso a lo que diga Trump sobre algún candidato acá en Perú. En general, y bueno, en el área rural un 13% te dice que no sabe, no tiene idea, no sabe, quería ni se le hubiera ocurrido, me imagino. Un tema interesante es que muy poca gente no conoce a Trump. O sea, solo el 0,6% dice que no sabe quién es, ¿no? A diferencia de años anteriores que nosotros hacíamos esta pregunta en el barómetro para el conocimiento, por ejemplo, en el año 2006 preguntábamos, ¿sabe quién es el presidente de Estados Unidos? Era una pregunta control para saber si la gente se estaba informando, ¿no? O el presidente de Brasil también preguntábamos, ¿no? Había un buen porcentaje que no sabía. En cambio ahora es muy poquita, Trump es muy conocido, o sea, sí, no es que no lo conozcan, pero no, creo que no es tan, la gente no lo tomaría tan en cuenta al momento de decidir su voto, ¿no? Muy bien, creo que con eso damos por finalizado nuestro desayuno de trabajo, presentación del estudio. Les recuerdo que en la página web que tienen ahí, en el QR de los documentos, pueden acceder a ellos. Pronto también va a estar disponible la encuesta de opinión. Nuevamente, cualquier dato adicional pueden conversarlo con nuestra jefa de comunicaciones, Katia Albújar. Y departimos ahora en la azotea un rato sobre estos hallazgos. Muchísimas gracias. Los invito también a seguir las redes. Los invito también a seguir las redes del proyecto. Vamos a tener otros encuentros ya de cara a la segunda vuelta, encuentros regionales. Todos ellos son transmitidos por streaming. Así que creo que va a haber oportunidad de profundizar estos hallazgos ya en conversación con los territorios, con las personas en nuestro país. Muchas gracias.